Muchas gracias, doctor. Podemos comenzar. Gracias. Gracias, Adelante, Marcela. presidente. Muchas gracias. Bueno, es para nosotros muy grato tener hoy día un panel de este nivel para tratar un tema tan importante como lo que es la pesquería, ¿no? Donde hay tanta riqueza y tanto por desarrollar. Lo único que quiero desearles es que puedan lo necesario para explicar sus puntos de vista, ya que creo que el Perú depende mucho también de lo que se haga en el sector, lo que es pesquería. Así que le deseo mucho éxito en este evento y tiene la palabra María Alfonso Miranda y ya conduce Osvaldo la parte propiamente, que es el uso de la palabra, ¿no? Claro. Me voy a permitir, muchas gracias, Raúl. Voy a hacer un brevísimo resumen de cada uno de los currículum vitae a la hora de iniciar la exposición que le corresponde a cada uno de ellos, ¿no? Para mí, en realidad, y no debo dejar de decirlo, estuve muchos años, y hasta ahora lo sigo, vinculado a la pesquería, ¿no? Tuve la enorme fortuna o suerte de ser practicante de la organización de Luis Banquero Rossi, donde trabajé 12 años, ¿no? Mis primeros años de abogado fueron ahí y mis años de practicante fueron increíblemente buenos, ¿no? Es cierto que el grupo banquero era muy amplio, tenía 44 empresas de 9 sectores económicos diferentes, pero el que más destacaba sin duda era el sector pesca, ¿no? Bueno, Alfonso Miranda es administrador de empresas, ejecutivo y consultor especializado en pesca y acuicultura en las diferentes áreas de la actividad y en cargos de alta dirección, tanto en el ámbito privado como en el público. Tiene 34 años de experiencia. Es presidente de la Comisión Interamericana de Atún Tropical, CIAT, y de la cual es presidente actualmente, ¿no? Encabeza los dos gremios más importantes del sector pesquero para consumo humano en el Perú, Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias y Cámara Peruana de Atún. En el sector público ha ocupado la presidencia del Consejo Directivo del Instituto Tecnológico Pesquero del Perú, ITP, organismo público descentralizado que desarrolla ciencia y tecnología en el procesamiento de productos hidrobiológicos, así como funciones de inspección y control sanitario. Además, ha ocupado el cargo de viceministro de Pesquería del Ministerio de Producción entre los años 2004 al 2009. Y también ha sido ministro de Producción bajo la dirección de Antero Flores Arauz, un gran amigo. El tema de Alfonso Miranda es la pesca y la acuicultura para consumo humano, visión al 2031. Adelante, Alfonso. Muchas gracias, Osvaldo. Quiero agradecerle al doctor Ferrero y a los organizadores de este evento por la invitación. Y como el tiempo realmente es oro, yo quisiera pedir que me ayuden incluyendo la presentación para poder iniciar inmediatamente. Así es. El Perú es un país históricamente pesquero. ¿Hola? Sí, ya está, ya estamos. ¿Pero no se ve la presentación? Sí, sí se ve, sí se ve. Ya, muy bien. Ok, el Perú, siguiente, por favor, siguiente diapositiva. No ha aparecido. Ahí está. Ahí El está. Perú es un país que tiene 5.000 años de antigüedad en su pesquería. Vemos que la cultura más antigua de América, la cultura caral, que tiene el mismo horizonte que las culturas de Mesopotamia o de China, ¿no es cierto? Tenía una economía basada en la pesquería, o sea, la economía y la alimentación de esta civilización caral se basaba en la pesquería, y dentro de los recursos pesqueros, como vamos a ver, la anchoveta tenía pues un rol crucial. No solamente era para su alimentación, sino además para su comercialización. Siguiente, por favor. Acá vemos lo que hoy día todavía persiste, que es el edificio piramidal mayor, la plaza circular de esta cultura caral, que todavía hoy día la podemos visitar. Siguiente. Acá vemos también algunos registros del antiguo Perú,
sobre la importancia que tenía la pesquería en la economía y la actividad propia de nuestras culturas precolombinas. En el caso de Caral se cultivaba, por ejemplo, en las zonas un poco más altas el algodón, y estas comunidades intercambiaban el algodón para las redes de estas embarcaciones pesqueras. Siguiente, por favor. Vemos cómo la anchoveta o el Graulis ringens constituía casi el 74% de la pesca que se ha encontrado, basándonos en los mecanismos auxiliares que tiene la historia para recopilar información, y vemos que el 74% de lo que estaba comercializado, por ejemplo, en los tambos de esa época, era precisamente anchoveta. Ese recurso que podría resolver los problemas de alimentación del Perú y de gran parte del mundo, ya lo utilizaban los antiguos peruanos. Siguiente, por favor. Acá podemos ver algo que muchos desconocen, que es el inmenso valor proteínico, nutricional, energético que tiene la anchoveta, incluyendo esta cantidad en promedio de 8.2 de grasa, que además es la grasa que tiene los omega 3, los ácidos poliinsaturados, excelentes para la salud, y que es una característica esencial de nuestra anchoveta en el Perú. Siguiente, por favor. Además, utilizaban la tecnología de la época en la antigüedad, secando la anchoveta al sol para así evitar la descomposición. En general, podemos decir, como lo dijo el sabio Fernando Cabieces, que el Perú nació en el mar. Y cuando Fernando Cabieces decía que el Perú nació en el mar, se refería a que nuestras antiguas civilizaciones vincularon el desarrollo de su economía y el desarrollo social de estas culturas precisamente los recursos inmensos que da el mar peruano por la ubicación geográfica que está, por el afloramiento que se produce, por el encuentro de las corrientes, etc. El Perú y su economía se sustentaron en el mar, y esa tradición, esa leyenda que existe, que el Inca recibía pescado diario a través de esas redes de caminos en la que trabajaban los chasquis, efectivamente era posible gracias a esa abundancia que tenía el mar peruano y a lo bien alimentados que estaban los peruanos de esa época. No existía anemia, no existía desnutrición, gracias al aporte de la pesquería. Siguiente, por favor. Y ahora, entrando ya a la edad contemporánea, vemos que en el mundo existe un gran líder mundial en pesquerías, que es China, pero el siguiente país en desembarques mundiales es el Perú. Fíjense cómo representa el 8% en promedio de los desembarques mundiales, basado en esta gran pesquería, como es la anchoveta, pero hay otras pesquerías también, como vamos a ver más adelante, la pota, el perico, el atún, jurel y caballa, en la que nuestro país tiene un rol protagónico a nivel mundial. Siguiente, por favor. Sin embargo, cuando vemos el ranking de los países exportadores, no encontramos al Perú. Y encontramos que China, por supuesto, ocupa el primer lugar, pero después viene Noruega, que cada vez crece y además crece con unos niveles de calidad extraordinarios. Vietnam, ese país destruido por las bombas, por el napalm y por la guerra en los años 70, fíjense, hoy día se ha constituido en uno de los 4 primeros exportadores mundiales de productos pesqueros. Chile, nuestro vecino, que no tiene un mar tan rico como el peruano, está también en el ranking fundamental de los exportadores pesqueros. Tailandia, Estados Unidos, India, que es un país que va a crecer cada vez más en pesquería y que va a ocupar también lugares de preeminencia, Países Bajos, Canadá y Rusia. Perú no existe, no está en el ranking de los exportadores ni de los países que le den valor agregado a su pesquería. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el potencial del sector? Para decirlo rápidamente, es uno de los países que tiene los mares más productivos en el planeta. La biomasa de anchoveta a nivel mundial es la primera, la número 1, pero además capturamos el 46% de la pota, que es el primer invertebrado cefalópodo en desembarques a nivel mundial. Este 46% de la pota significa el 13% del total de los calamares que existen en el mundo.
Hay años en el que en el Perú se han capturado el 25% del atún barrilete del Océano Pacífico Oriental. En el Perú se desembarca el 43% del perico maji-maji del mundo, y así podríamos seguir con diferentes recursos potenciales. Tenemos más de 3.000 kilómetros de litoral, que tiene un evidente potencial pesquero y acuícola, con espejos de agua, además, en la sierra y en la Amazonía, que podrían también hacer de Perú un país de primer nivel en la acuicultura mundial, y que lamentablemente todavía no existimos. Es estratégico el sector para combatir los problemas de hambre, de nutrición, de anemia que tiene nuestro país, y que podría ser una herramienta geopolítica para combatir el hambre también en el mundo. Un tema muy importante que tenemos que conocer es que desde 1961 el consumo de pescado a nivel mundial ha duplicado al de la población, lo que nos demuestra que hay un creciente interés a nivel mundial por el consumo de productos per cápita. De 9 kilos que se consumían en el año 1961, hoy día se superan los 20 kilos, y esta tendencia sigue creciendo. Siguiente, por favor. Este sector genera 1 millón de empleos, entre empleos directos e indirectos. Es un sector eminentemente descentralizado por su propia naturaleza. La pesca y la agricultura no se desarrollan, pues, en las grandes ciudades, evidentemente. Trae además 50% del personal femenino en plantas, lo cual contribuye muchísimo a este trabajo de las mujeres, que normalmente tienen alguna dificultad para acceder al empleo. El mundo necesita resolver el problema de 825 millones de personas que padecen hambre, y se han aumentado a estos 825 millones más de 132 millones de nuevas personas que padecen hambre cada día. El 10% de las exportaciones de valor agregado de Perú se hacen precisamente a partir de la pesca para consumo humano. Este es el tercer sector productivo de ingresos de los trabajadores. Después del sector de la minería y del sector de la construcción, viene muy cerca el sector pesquero, y representa en promedio el 0.8% del PBI nacional. Siguiente, por favor. Vemos que en 2020 las exportaciones pesqueras fueron de 2.800 millones, sin embargo, ya en el 2021 se han incrementado a casi 4.000 millones de dólares de exportaciones, recuperándonos, superando incluso los niveles prepandemia. Una de las cosas que teníamos antes, que era básicamente el 90% consumo humano indirecto, sin embargo hoy día el consumo humano directo ya llegó a 45% en el año 2019 y 2020, el año pasado ha bajado un poco, y veamos que en el año 2020 ya el consumo humano directo superó a la harina de pescado, que estaba en 41%, ¿no es cierto? Lo que implica una gran posibilidad para el crecimiento de este rubro, de la pesca y la acuicultura para consumo humano. La pesca para consumo humano indirecto ya llegó a sus topes máximos sostenibles. En cambio, la pesquería para consumo humano y la acuicultura tienen un potencial enorme y podrían multiplicarse por 5, por 6 sus valores actuales. Siguiente, por favor. Los principales productos de exportación en el caso del consumo humano son la pota, que el año pasado llegaron a 589 millones. Sin embargo, en el año 2019, prepandemia, habíamos superado los 860 millones de dólares solamente en pota. Los principales mercados para este recurso son China, España y Corea del Sur. El perico, con más de 100 millones, con Estados Unidos y Ecuador y Guadalupe como sus principales mercados, y surge una nueva pesquería de pez volador que tiene en China, Japón y Corea sus principales pesquerías. Siguiente, por favor. Vemos en la siguiente diapositiva los principales productos de acuicultura, y tenemos que el langostino, en el cual Perú ha desarrollado en el norte una gran actividad, ya supera los 250 millones de dólares. Las conchas de abanico, 122 millones de dólares. Los mercados principales son Estados Unidos, China y España para el langostino, Estados Unidos, España y Francia para la concha de abanico. Tradicionalmente ha sido Francia el principal recurso, sin embargo, este dislocamiento que se ha producido por la pandemia ha hecho
lo ha hecho bajar al tercer lugar, que esperemos que se recupere. Y finalmente viene la trucha, que tiene también un gran componente para el mercado nacional. Siguiente, por favor. Sin embargo, tenemos que hablar de los problemas que existen en el sector y que son los que impiden que podamos, por ejemplo, compararnos con nuestros vecinos. Ya vemos que en pesca y acuicultura para consumo humano exportamos 1.500, 1.900 millones de dólares, hemos llegado a exportar en el mejor año. Sin embargo, Chile supera los 7.000 millones de dólares, y Ecuador, nuestro vecino, que tiene un mar mucho más pequeño que el nuestro y no tiene la riqueza de nuestro mar, 5.000 millones de dólares. Entonces hay muchísimo que hacer y hay muchísimo que destrabar en el país. Por ejemplo, la falta de los servicios. Ninguna actividad económica como la pesquería puede crecer sin agua, sin saneamiento, sin generación de energía eléctrica, con la deficiencia que vemos en las vías de comunicación que impiden, por ejemplo, en la sierra y en la Amazonía, el desarrollo pesquero y de la acuicultura, la insuficiencia de muelles industriales. Tenemos acá nomás en Ecuador el puerto pesquero de Manta, que genera la posibilidad de descargar 20 embarcaciones atuneras a la vez. Aquí en el Perú, si podemos descargar una embarcación y nos demoramos una semana en descargarla. Los desembarcaderos pesqueros artesanales del Perú tienen un concepto, están diseñados para las ideas de hace medio siglo, y hoy día lo que se hace es parchar lo que existe, y parchar lo que existe mal no sirve definitivamente. Una cadena de frío deficiente, y sin frío no hay pesquería. Siguiente, por favor. Hay una desatención absoluta del Estado hacia los pescadores artesanales, tanto que esta invisibilización hizo que la pandemia no tuvieran cómo atender y cómo apoyar a los pescadores, porque no los tenían debidamente registrados. Por lo tanto, no hay un acceso tampoco al crédito formal por parte de la pesquería artesanal. No pueden utilizar ni sus embarcaciones ni sus permisos de pesca como garantía para un crédito bancario. La informalidad es un tema que prevalece en el sector pesquero artesanal, y por supuesto la incertidumbre y el ruido político, que no tengo que explicarles, también es parte de esta problemática organizativa y social que tiene nuestro país. Siguiente. En el ámbito sanitario vemos que todos los 3.000 kilómetros del litoral tienen una enorme contaminación que afecta a la pesquería y a la biodiversidad de nuestro país, fundamentalmente por las aguas maltratadas, por la pesca ilegal que se genera, por los ríos que vienen de la sierra, con la contaminación de las ciudades, de la agricultura, de los fertilizantes, de la minería ilegal que se da en esa zona. La ineficiente refrigeración a bordo de las embarcaciones, tanto industriales como las artesanales, genera pérdida de los recursos. Ninguna pesquería hasta ahora cuenta con la certificación de sostenibilidad que le permitiría acceder a mayores y mejores mercados. La fiscalización para el procesamiento ilegal de recursos es absolutamente ineficiente y genera un gran desvío de recursos hacia actividades pesqueras ilegales, lamentablemente a vista y paciencia de las autoridades sin que se tomen las medidas adecuadas, y una serie de barreras sanitarias que fundamentalmente hoy día las encontramos en el mercado chino, que complican la vida de nuestro país y que lamentablemente no siempre tienen al Estado acompañando al sector privado para levantar estas barreras sanitarias para arancelarias. Siguiente, por favor. En cuanto a regulación, tenemos una normatividad que genera sobrecostos, que obstaculiza y encarece las exportaciones. Yo siempre hemos puesto como ejemplo aquí, una vez que se produce y que se quiere exportar, se necesita más o menos 20 días para estar listos. Nuestros vecinos de Ecuador y Chile lo hacen en 24 horas. Hay un débil control de la flota china que hemos comenzado por presión de los pescadores artesanales, de los industriales, de los exportadores. Hemos comenzado a conseguir que el Estado emita normas favorables, pero hay una débil participación del Perú en las organizaciones regionales de ordenamiento pesquero, que son estas organizaciones internacionales que regulan los recursos migratorios y transnacionales. Las normas sanitarias se aplican a los productos de exportación, pero hay un doble estándar porque no se aplica lo mismo para el mercado interno. Hay una carencia en general de normas que faciliten la promoción del consumo del pescado. No hay una política nacional
de promoción del consumo de pescado, y una altísima rotación de funcionarios donde cada semana, cada 15 días, hay un nuevo director, hay un nuevo director general, hay nuevos ministros, viceministros, lo que todos conocemos y que por supuesto impiden la estabilidad en el sector que es tan necesaria. Siguiente, por favor. Vamos ya finalizando y como conclusiones, en el sector para la pesca y el consumo humano tenemos el suficiente potencial y las suficientes capacidades, la suficiente inversión ya realizada, la capacidad ociosa que podría contribuir a una mayor producción y constituirnos además en un pilar para desterrar la anemia y la desnutrición para el año 2031 al país. Con la pesca y la acuicultura para consumo humano podríamos brindar seguridad alimentaria a nuestro país y eso no es una quimera, ese es un hecho real que lo podemos demostrar en cualquier momento. El sector pesca para consumo humano y la acuicultura serían capaces de generar para el año 2031 $10.000 millones en exportaciones y 3 millones de empleo, triplicar lo que estamos hoy día generando como empleo. Podría contribuir a la alimentación del mundo, que para el año 2050 va a requerir 50% más de los alimentos que se producen y se consumen hoy día. Y es precisamente desde la pesca y la agricultura para consumo humano donde puede brindarse y proveerse gran parte de estos alimentos. Con una legislación promotora y una regulación adecuada, este sector está llamado a convertirse en el segundo aportante al PBI del Perú y de las exportaciones y retomar esa antigua condición que tenían los peruanos de Caral, de basar su alimentación, de basar su seguridad alimentaria en la pesca. Muchas gracias. Gracias a ti, Alfonso. Realmente muy interesante tu presentación. A continuación, me es sumamente grato presentar al doctor Dante Ontaneda, que es abogado, graduado en la Universidad San Martín de Porras, magíster en Derecho de la Empresa de la UPC y además egresado del programa de Dirección Estratégica. Es gerente legal de Pesquera Exalmar a la fecha, que es una de las empresas pesqueras más importantes del país. Y evidentemente es secretario corporativo del director, apoderado, brinda soporte legal a todas las áreas de la empresa, tanto administrativas como operativas, y además en historia ha sido asesor legal del Ministerio de la Producción y del Viceministerio de Pesquería entre enero del 2006 y diciembre del 2008, prestando asesoría legal en las distintas áreas del Ministerio de la Producción. Adelante, doctor Dante Ontaneda, cuyo tema es extracción y procesamiento del recurso de anchoveta para la producción de harina y pescado. Industria subregulada, regulada o sobreregulada. Es una gran interrogante que usted nos va a absolver. Adelante, doctor. Gracias, doctor Junco, por la presentación. Gracias, doctor Ferrero, por la invitación. Y gracias, Alfonso, siempre es muy rico escucharte. Tuve la oportunidad de escucharte las primeras veces bajo tu mando, bajo tu liderazgo, cuando estuve en el Ministerio de la Producción. Y antes de pasar al tema que hoy nos trae, me gustaría solamente mencionar que parte de la problemática que menciona Alfonso, nosotros también la sufrimos. Nosotros también la sufrimos porque no solamente tenemos una línea de producción de harina y pescado, sino también tenemos las líneas de consumo humano y directo. Tenemos algunas iniciativas privadas para tratar de coadyuvar con esta problemática, pero mientras no tengamos esta articulación con el sector público, poco o nada se puede hacer, ¿no? Pero en fin, sigamos adelante. Y bueno, si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Tengo una pequeña presentación. Me avisan, por favor, cuando puedan ver. Ya está. Macarena, ya. Adelante. Bueno, a propósito que estamos en una nueva temporada de pesca y una nueva apertura, siempre sucede algo recurrente en honestamente en todos los años que he estado en la pesca, siempre previos a las aperturas de temporadas, aparecen los famosos gurús, los famosos Nostradamus de la pesca que alzan sus voces y
y traen consigo el mensaje de que la industria pesquera dedicada a la extracción de anchoveta para consumo humano indirecto es una industria depredadora. Siempre escucho esos mensajes, y esos mensajes únicamente, a mi parecer, con todos estos años que tengo en el sector y de la mano de Pesquera Exalmar, yo creo que son parte de un mito. Son parte de un mito, básicamente, lo resumiría en dos ideas centrales. Somos una industria sostenible de más de 50 años, y un dato curioso, tenemos al día de hoy una biomasa sostenible y la más saludable también de los últimos 10 años. Creo que eso, en resumen, podría dar algunos indicios de que estamos haciendo las cosas meridianamente bien. Pero bueno, pasando ya a la presentación, nosotros tenemos un marco normativo, pero básicamente las normas más relevantes que regulan las actividades de extracción y procesamiento pesquero. Tenemos el Reglamento de la Ley General de Pesca, la Ley General de Pesca, Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley sobre Límites Máximos de Captura por Embarcación y su reglamento, los reglamentos de fiscalización y sanciones de las actividades pesqueras y acuícolas y el ROP de anchoveta. Solamente para ponernos en contexto, recordemos que desde el año 2008 tuvimos un cambio normativo muy importante y pasamos de un sistema de carrera olímpica donde el Ministerio de la Producción, por previos los informes de IMARPE, solamente otorgaba una cuota global y las 600, no, en ese tiempo, si mal no recuerdo, 1.200 embarcaciones dedicadas a la pesca industrial salían a pescar sin casi ningún tipo de control. Con la ley de cuotas y su reglamento pasamos de ese sistema de carrera olímpica a un sistema mucho más ordenado, donde no solamente el Ministerio de la Producción, previo informe del IMARPE, daba una cuota global de pesca, sino se dieron cuotas individuales a cada embarcación que participa en el régimen. Esto nos ha permitido durante todos estos años manejar de manera mucho más eficiente nuestras operaciones. Hemos reducido sustancialmente la presión sobre el recurso, pasando de casi 1.200 embarcaciones a actualmente un promedio de 600 embarcaciones dedicadas a la actividad, ¿no? Quería conversar un poco, mencionarles un poco sobre qué tan reguladas están nuestras operaciones de pesca. Nuestras embarcaciones, señores, desde que salimos de puerto, pasamos por una serie de controles. Y como primer paso, antes de salir de puerto, señores, necesitamos una autorización de parte de la Dirección General de Capitanías. La Dirección General de Capitanías, podríamos decirlo coloquialmente, que es parte de la policía en el mar. Tenemos un primer control. Saliendo, señores, de puerto, las primeras 5 millas, señores, del litoral están reservadas para la pesca artesanal. Nosotros no podemos hacer ningún tipo de actividad de pesca dentro de estas primeras 5 millas. ¿Cómo se controla eso, señores? Nuestras embarcaciones, hasta que salimos de las 5 primeras millas, nuestras embarcaciones tienen que tener una velocidad de pesca, de travesía, no menor a 2 millas. Esto es controlado, señores, porque nuestras embarcaciones cuentan con un sistema satelital y cada movimiento, señores, que tienen nuestras embarcaciones está siendo registrado por el Ministerio de la Producción en línea. Una vez que nosotros salimos a las zonas de pesca, tenemos un segundo control que tendrá, si mal no recuerdo, unos 3 o 4 años aproximadamente, que son las famosas bitácoras electrónicas. Cuando nosotros salimos a pescar y comenzamos con la faena de pesca, las famosas calas de pesca, nosotros vamos informando a través de esta bitácora electrónica, que es una información que vamos dando en línea también al Ministerio de la Producción,
la cantidad de biomasa que estamos capturando, la cantidad de juveniles que se está detectando y asimismo la cantidad de fauna acompañante también que podríamos estar, porque nuestras operaciones de pesca no son infalibles, siempre hay porcentajes máximos en captura de juveniles, en pesca incidental. ¿Y qué es lo que le permite esto, señores, al Ministerio de la Producción? Cuando se detecta que hay mucha incidencia de juveniles, mucha incidencia de fauna acompañante, señores, lo que hace el Ministerio de la Producción es establecer de manera oportuna nuevas zonas de suspensión. Vale decir, en tiempo y modo oportuno, nuestras embarcaciones tienen que salir de esas zonas de pesca y buscar nuevas zonas de pesca donde podamos encontrar recursos que estén en los tamaños aptos para su captura. Una vez, señores, de que hemos realizado nuestras faenas de pesca, nosotros volvemos a puerto y cuando llegamos a puerto y nos apoderamos en las chatas, señores, también tenemos una nueva inspección en planta. En planta tenemos a los inspectores del Ministerio de la Producción, los inspectores de SERPER, de SGS, que van a validar de que efectivamente los datos que nosotros hayamos reportado a través de la bitácora electrónica sean correctos. Luego tenemos inspectores no solamente en nuestras zonas de nuestras tolvas, tenemos inspectores, señores, hasta en nuestras zonas de ensaque. Vale decir que toda nuestra actividad, todo el circuito de nuestra actividad, señores, está plenamente supervisado. Como les comentaba, señores, todas nuestras actividades están plenamente supervisadas. Nos supervisan el posicionamiento de las embarcaciones, nos supervisan cada cala de pesca de las embarcaciones, las áreas de pesca, las velocidades que presentemos dentro de las zonas reservadas, dentro de las zonas suspendidas y dentro de las zonas reservadas, suspendidas y prohibidas. Señores, si nosotros incumplimos con alguna de estas imposiciones que me parecen perfectas por parte del Ministerio de la Producción, podemos ser susceptibles de la imposición de multas y dependiendo de la reincidencia o reiterancia que tengamos en este tipo de actos repetitivos, inclusive podríamos llegar hasta la suspensión de nuestros permisos de pesca y eventualmente a la caducidad de nuestros permisos de pesca. Tenemos nuestro reglamento, señores, de supervisión y fiscalización, y solamente quería hacerles un pequeño resumen de cuáles son las multas y cuáles son las infracciones no más recurrentes en el sector, pero sí, digamos, las más graves, ¿no? Y tenemos la posibilidad de realizar actividades de pesca dentro de áreas reservadas o suspendidas, realizar más de una faena de pesca en un intervalo de 24 horas. A mí me interesa mucho hacerles un pequeño recuento de este segundo tipo de infracción. Básicamente lo que se busca con estos señores es no tener una presión demasiado fuerte sobre el recurso. Vale decir que nuestras embarcaciones no pueden tener 2 descargas en un mismo día. Asimismo, señores, como les comentaba, nuestras embarcaciones cuentan con un sistema satelital, señores. Yo recuerdo a muchos de nuestros patrones que también le decían coloquialmente a la baliza, o sea, al sistema GPS, le decían coloquialmente la chismosa. ¿Por qué la chismosa? Porque cada distorsión, señores, cada distorsión de señal que ocurra a través por parte de nuestra baliza va a ser identificada, señores, por el Centro de Control del Ministerio de la Producción. Cualquier interferencia, ya sea esta voluntaria o involuntaria, va a arrojar ciertos códigos de cualquier conducta irregular que pueda tener un patrón sobre su embarcación.
Asimismo, señores, la posibilidad de que nosotros presentemos información incorrecta a través de la bitácora electrónica, como les comentaba al inicio de esta presentación, nosotros a través de la bitácora electrónica informamos la cantidad de recursos que estamos extrayendo, la presencia de juveniles o la presencia de fauna acompañante. Señores, esa información en el momento que nosotros estamos entrando a puerto y el inspector de produce identifica de que la información es incorrecta, somos causables también de una multa. Me gusta mucho mencionar, señores, lo que se ha logrado en los últimos años con este nuevo sistema de información en línea de la incidencia de juveniles y fauna acompañante. Hasta hace algunos años atrás, las suspensiones preventivas de zonas donde se detectaba alta presencia de juveniles, podría tardarse días. Sin embargo, señores, con este nuevo sistema donde nosotros informamos oportunamente y en línea sobre la alta incidencia en juveniles, la suspensión de las zonas, señores, podría inclusive darse en cuestión de horas. ¿Qué estamos logrando con eso? Estamos logrando lo que todos los que estamos involucrados en este sector buscamos, la sostenibilidad del recurso. Esto nos obliga a movernos y buscar otras zonas de pesca donde podamos encontrar juveniles que estén en las tallas adultas, lo llamamos usualmente en el sector. Este es el decreto supremo, el 024/2016, que últimamente está siendo vapuleado. ¿Por qué está siendo vapuleado, señores? Porque básicamente el hecho de que nosotros podamos informar de manera oportuna la alta incidencia de juveniles nos exonera a nosotros de multas. Entonces, hay mucho desconocimiento en el sector cuando señalan de que nos han exonerado de multas. No, señores, no es que nos hayan exonerado de multas. Lo que ha permitido este nuevo sistema es que nosotros podamos ser parte de un nuevo sistema de preservación oportuna del recurso. Con esto nosotros estamos logrando que en cuestión de horas todas nuestras embarcaciones se dirijan a nuevas zonas de pesca y permitir el recurso que se redistribuya. La presencia juvenil, señores, no es algo atípico. Preocupémonos cuando no hayan juveniles, porque los juveniles son los que finalmente nos aseguran el reclutamiento, nos aseguran la reproducción del recurso. Tenemos N medios para comunicarnos a través del Ministerio de la Producción. Y vamos, yo sé que el tiempo es corto y voy a tratar de pasar algunas diapositivas. Y como les comentaba, señores, al día de hoy tenemos una comunicación en línea, no solamente una comunicación, sino un sistema de supervisión que es bastante eficiente a través del control que realiza el Ministerio de la Producción. Son unos avances que para nosotros son bastante oportunos. Nosotros felicitamos y saludamos cómo ha venido evolucionando en los últimos años el sistema de supervisión y fiscalización. Y yo me atrevería a decir, señores, que al día de hoy, al menos las industrias formales, no tenemos forma, tampoco las buscamos, claro está, pero no tenemos forma de sacarle la vuelta a la ley. No lo pretendemos hacer tampoco. Pero si así lo quisiéramos hacer, no tenemos forma de hacerlo. Toda nuestra actividad está plenamente controlada. En el caso, señores, de que nosotros tengamos algún corte de señal, vale decir, si estamos en alguna zona de pesca y nuestra señal satelital deja de emitirse, señores, esto va a ser detectado de pronto no de manera inmediata por el Ministerio de la Producción,
pero en algún momento va a ser detectado, señores. Recordemos que el Ministerio de la Producción, si mal no recuerdo, tiene hasta 4 años para iniciarnos un procedimiento sancionador. Vale decir que no tenemos forma de evitar esto. Claro está de que, bueno, los sistemas tecnológicos no son infalibles, ¿no? Y si en algún momento este corte de señal se debe pues a causas no imputables a nosotros, también tenemos que informarlo de manera inmediata. El tema de arrojar recursos o productos hidrobiológicos capturados. Hace muchos años atrás, señores, se hablaba mucho en el sector del famoso descarte en el mar. ¿Qué significaba esto? Cuando estábamos en el antiguo sistema, donde no se reportaba a través de la bitácora electrónica, se hablaba de que muchos patrones, señores, al presentar en sus faenas de pesca alta incidencia de juveniles, lo que hacían para evitar la multa era devolver el recurso al mar. Y no olvidemos una cosa, señores, devolver el recurso al mar, la anchoveta es un recurso muy sensible. Cuando la anchoveta ya está en redes, y si mal no recuerdo, cuando tienes un 30% de tu faena de pesca en marcha, no cabe volver atrás y tratar de devolver el recurso al mar. Lo que más vamos a ocasionar ahí es un impacto medioambiental tremendo. Entonces, se hablaba, señores, de que existía una alta incidencia con los temas de los descartes. Lo que se ha logrado con este cambio normativo del año 2016 es eliminar esta práctica. Ya los patrones no descartan. ¿Qué es lo que hacen, señores? Informan de inmediato a través de la bitácora electrónica. Tú extraes ese recurso, pero ya no lo devuelves al mar. Ya no se incurre en este tipo de actividades. Y de inmediato el Ministerio de la Producción procesa esa información y procede con las suspensiones de zonas. Recordemos, señores, también que hace poco también hemos tenido un cambio en el Código Penal donde se ha incluido como un delito dentro de las actividades de extracción y procesamiento la captura en tallas y zonas prohibidas o vedadas. Yo he visto, señores, inclusive en los últimos años he visto ya patrones que han sido sentenciados. Y han sido sentenciados, señores, porque en el momento de las descargas se ha comprobado que las embarcaciones o no están autorizadas a extraer el recurso extraído. Se ha comprobado en algunos casos, señores, de que están extrayendo más allá de su cuota otorgada. Entonces yo creo que en los últimos años hemos tenido avances muy significativos en toda la industria. Sin perjuicio de eso, yo creo que todo sistema es perfectible. Y si me permiten alguna sugerencia, alguna recomendación de mejoras, yo creo que podríamos ponerle un poco los ojos a dos problemas que hasta el día de hoy creo que todavía no tienen una solución efectiva, ¿no? Y básicamente yo creo que es el desvío de recursos hidrobiológicos a plantas ilegales. Sabemos todavía de que hay, bueno, no sé si llamarlos empresarios o malos empresarios, que al día de hoy, por ejemplo, están autorizados a la extracción de anchoveta para el consumo humano directo, pero estos recursos terminan yéndose casi en su totalidad a la elaboración de harina de pescado. Entonces yo creo que si el sistema podría todavía tener por ahí oportunidades de mejora, podríamos enfocar y poner un poco las alertas sobre la producción ilegal de harina de pescado. Muchas gracias, Dante. ¿De qué, doctor? Gracias. Vas a tener 5 minutos para una dúplica al final.
Sí, Ya, encantado, encantado, doctor. Bueno, a continuación me es grato presentar al doctor Javier García Locatelli, quien es abogado egresado de la promoción 2002 de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad de Lima, con estudios concluidos en maestría en Derecho de la Empresa de la Escuela de Posgrado de la Católica, abogado vinculado al sector pesquero y marítimo por más de 24 años y con más de 21 años de ejercicio profesional continuo, con experiencia docente como jefe de prácticas y titular de la cátedra en las universidades de Lima y UNIFE, en cursos de Derecho Comercial, Derecho Pesquero y Servicios Públicos y concesiones de bienes públicos por más de 21 años. Tiene una indudable experiencia como consultor en análisis de calidad regulatoria. Bueno, adelante, doctor García Locatelli. A vos. El audio está fallando. Muchas gracias, disculpen. Quiero agradecer a la Academia Peruana de Derecho, a su presidente, el doctor Raúl Ferrero Costa, a nuestro moderador, el doctor Osvaldo Hunskov de Exebio, con quien me une una larga relación de mentoraje de parte suya hacia mi persona, la que agradezco infinitamente y debo resaltar en este momento porque todo lo que he podido aprender en materia jurídica en este sector pesquero tan interesante y tan lleno de experiencias, viene de alguna forma por ósmosis, del trabajo colectivo, del trabajo que me ha permitido acompañar Osvaldo durante estos años. También debo resaltar pues la calidad profesional y personal de los panelistas en este momento, a quienes conozco muy bien. Empiezo por nuestro amigo Alfonso Miranda, por supuesto, don Alfonso, ha sido y será siempre un referente en el sector pesquero. Él tiene una visión panorámica propia de un estadista que ya ha ocupado varios puestos de altura en materia pública y también en asociaciones pesqueras privadas, ¿no? Qué duda cabe hoy la posición en la que se encuentra en diferentes asociaciones y gremios, tanto nacionales como internacionales. Nos honra mucho que un profesional como Alfonso, en este momento peruano, comande, capitanee, pues, una de las más grandes organizaciones de pesca internacional como la Comisión Interamericana del Atún Tropical, la CIAT, entre otras, ¿no? Calamazur, el Comité de Pesca de la Sociedad Nacional de Industrias, entre otros. Por supuesto, también debo resaltar la calidad profesional y personal de quien me antecedió, el doctor Dante Ontaneda. Somos colegas, amigos en ejercicio en este sector que nos trae digamos, tantos retos y dificultades, tantas situaciones que nos demandan imaginación y también mucho esfuerzo para sobrellevarlas a nivel profesional y personal. Ha sido muy rico compartir experiencias de trabajo y también humanas con él, con Alfonso, con Osvaldo. Y debo agradecer en general al sector porque de los biólogos, de los ingenieros pesqueros y de los colegas abogados y de todos, se obtiene información y también experiencia que ha sido principalmente muy bien compartida por ellos. Ha sido muy generoso, digamos, muy generosa esta comunidad pesquera para conmigo y en general lo veo como una forma de actuar de los profesionales y de las personas que están involucradas en este sector. Los pescadores artesanales, los pescadores de menor escala, los pescadores industriales, estibadores, empresarios, actores públicos de la industria, actores privados, todos ellos tienen algo que decir y que enseñar y no dudan en transmitirlo y en este sector son muy transparentes y muy directos en esto. Así que primero quería hacer ese brevísimo reconocimiento a todos los presentes y también, por supuesto, a la comunidad pesquera en general, que es muy pujante y que estoy seguro que nos va a dar y nos continuará dando muchas satisfacciones para el desarrollo de nuestro país.
Quería pedirle a Macarena que nos ayude con la presentación, si la puede subir para poder Sí. iniciarla. Muchísimas gracias. Voy a ser muy concreto en la temática a abordar. Quisiera comentar que, por supuesto, después de haber conocido y advertido los temas que se iban a tratar, he procurado no solamente no repetirlos, sino entrar en algunas materias que a veces no se evalúan y que han sido y forman parte hoy de una nueva demanda de los regulados o de los administrados o de los clientes, si cualquiera que sea la posición que ocupen, y es la de que sus abogados, ¿no? o quienes los asisten y los asesoren, los ayuden a canalizar proyectos de investigación, financiamiento e inversiones en pesca y acuicultura. Y esto es algo bastante interesante y creería que, si bien no es novedoso, ha incrementado mucho la demanda de servicios en estas materias y la curiosidad de los actores de la industria, a razón y a raíz de, por supuesto, la crisis económica derivada principalmente de la pandemia y luego del mal manejo político que estamos atravesando, porque creo que ya no se puede atribuir necesariamente a la situación post-pandemia o que venimos atravesando a partir de la emergencia sanitaria. Bueno, este reto, ¿no?, de sacar adelante proyectos de inversión nos ha alimentado la curiosidad para encontrar nuevos caminos, y quisiera comentar algunos de esos nuevos caminos y otros que ya existían que pueden ser aplicados por parte de los actores de la industria para poder desarrollar estos proyectos de inversión. ¿Podemos avanzar? Obviamente, se debe resaltar en este escenario que la investigación en las pesquerías no es una inversión sin retorno, ¿no? Normalmente se piensa que las inversiones en investigación e incluso en desarrollo e innovación no reditúan. Y si analizamos el potencial que tenemos a nivel pesquero, entendido este sector pesquero como el que conlleva pues todas las actividades extractivas, de transformación y generación de valor agregado, actividades de comercialización, exportación y cultivo de especies hidrobiológicas, acuicultura concretamente, tenemos un enorme potencial y, sobre todo, además, ya lo ha resaltado muy bien don Alfonso Miranda, por la producción que está vinculada principalmente a unos pocos recursos, teniendo también mucho que hacer en consumo humano indirecto, directo y cultivo de especies acuícolas, ¿no?, de especies hidrobiológicas acuícolas. El mar peruano tiene una realidad interesantísima. Tenemos la confluencia de dos corrientes, la corriente del Humboldt y las corrientes tropicales. Principalmente estamos hablando aquí también de esa confluencia de corrientes que genera esta riqueza que es característica del mar peruano. Y esa característica nos sitúa, por lo menos en la comunidad científica se manifiesta así, como los privilegiados actores en un panorama global en donde tenemos la mayor biodiversidad y el mar más productivo del mundo, ¿no? Es tan productivo que el agua ya es alimento, tiene la mayor concentración de fitoplancton y zooplancton en una gota de agua de mar. Y esto, interesante, pero lo conocí a partir de varias visitas a IMARPE y de conversaciones en el laboratorio costero con biólogos e ingenieros pesqueros, también se replica en ríos y lagos peruanos, ¿no? Tenemos también una extraordinaria concentración de nutrientes, producto pues de esta cordillera que viene lavando minerales y trayendo una serie de contenido nutricional para especies diversas también a nivel continental. Con lo cual debemos reconocer que estamos ante una posición privilegiada que debemos aprovechar. Bien, sobre esas especies da cuenta IMARPE que tenemos 750 peces
872 moluscos, 412 crustáceos, 45 equinodermos, 240 tipos de algas. Por cierto, las algas son un recurso prácticamente inexplorado, pero que tiene capacidades y aplicaciones nutracéuticas, cosméticas, aglutinantes. En toda la industria a nivel mundial se necesitan este tipo de insumos, y hoy exportamos principalmente estos en un estado muy cercano a lo que podría representar el recurso después de la extracción. Hay poca transformación y aquí tenemos el reto para poder casualmente desarrollar valor agregado. El mar peruano, tenemos también una situación particular, está constantemente, digamos, es constantemente expuesto, ¿no?, a fenómenos oceanográficos. También conversando con quienes saben de estas cuestiones biológicas y oceanográficas, caí en cuenta que no solamente estos fenómenos conocidos como el fenómeno de la niña o el niño se producen estacionalmente, sino también fenómenos que tienen nombres familiares parecidos, como el del tío y la tía, que se producen cada 3 fenómenos del niño, un tío, cada 3 fenómenos de la niña, una tía, y luego así también abuelos y abuelas. Cada 14 años y cada 42 a 45 años se producen estos fenómenos diferenciados en el tiempo y en su efecto, en la concentración de las diferencias en temperatura, en salinidad, en oxígeno y otras variables que hacen del mar peruano un cultivo constante de alimento y de especies hidrobiológicas. Y eso también nos genera principalmente especies o la incursión o la participación en la pesquería de especies de oportunidad a las que tal vez no hemos estado acostumbrados a regular. Hemos dejado pasar muchas oportunidades sobre estas especies altamente migratorias y de oportunidad, y eso debe cambiar porque, como decía, a veces se producen estas incursiones de especímenes no propios, no ordinarios del mar peruano cada 15 o 14 años o cada 50 años. Obviamente también en los fenómenos de niño y niña que se reportan en nuestro país. Nuestra pesquería es además predominantemente silvestre, ¿no? Más del 85% de la extracción, tanto a nivel marítimo como continental, se pesca a partir de una realidad de eclosión biológica, ¿no?, del nacimiento y reproducción de la anchoveta, del jurel y la caballa, del atún, de la pota y de otros recursos que han sido previamente mencionados y referidos por quienes me precedieron. Y esta es una realidad también que constituye un privilegio, ¿no? En ningún lugar del mundo se puede desarrollar pesca silvestre bajo estos volúmenes y cantidades, y tampoco con la alta productividad en un espacio de costa tan pequeño, ¿no? Nuestra pesquería, por tanto, tiene el reto de tomar ese potencial genético, aplicar investigación en cultivo, transformación, generación de valor agregado, comercialización adecuada para promover negocios sostenibles, ¿no? Siguiente. ¿Y hacia dónde debemos ir en torno a eso, o qué podría esperar? Si podemos avanzar con la diapositiva, por favor, gracias. ¿Qué podemos hacer para ampliar horizontes, para desarrollar nuevas pesquerías? Obviamente investigar, ¿no? Y la investigación requiere, obviamente, también, en el lado extractivo, de la saca, una extracción de especímenes para poder analizar si tenemos una biomasa o stock aprovechable, también ciclos biológicos para efectos de definir las temporadas, para efectos de definir también los ciclos reproductivos, y todo esto se logra, bueno, obviamente poniendo a los elementos humanos, la logística, embarcaciones en el mar, en ríos y en lagos. Esto se regula específicamente a la fecha, se refiere de manera muy somera en la Ley General de Pesca, pero el reglamento, en su artículo 21,
ha sido modificado recientemente, el año 2020, a efectos de ampliar la posibilidad de investigar en materia pesquera por un espacio o un lapso de 24 meses. Antes de esa modificación normativa, se podría desarrollar investigación pesquera por un máximo de 12 meses. Obviamente, acabado ese primer ciclo, pueden analizarse los resultados y aplicar a una nueva autorización de investigación, y esto es muy poco frecuente y básicamente porque se piensa que no existen fondos concursables para efectos de financiar esa investigación. Y muchas veces fracasan proyectos porque no se incentivan estas actividades que son muy importantes para poder abrir pesquerías, ¿no? Quiero resaltar en torno a esto que el pago por derechos de pesca se exonera cuando el investigador o el titular de la investigación entrega esos especímenes y no comercializa los mismos y básicamente los entrega al Instituto del Mar de Perú o alguna otra institución o universidad que se dedique a la investigación, pero eso no necesariamente se debe de realizar cuando se requiere casualmente pagar los gastos de investigación. Entonces, hay un mito detrás de la investigación y es que no se pueden comercializar los recursos hidrobiológicos extraídos. Eso está perfectamente permitido siempre que se paguen los derechos de pesca que cancelan los titulares ordinarios de permisos de pesca y que en un ejemplo sobre la pesquería de merluza he puesto aquí, equivalen a 6.9 soles por tonelada métrica de recurso extraído o 0.15% de la OIT por tonelada. En efecto, y por tanto, si alguien desea hacer investigación, va a poder paliar los costos de la investigación con cargo a los recursos extraídos, cosa que muchas veces pasa desapercibida. ¿Podemos continuar, por favor? Con la siguiente diapositiva. Gracias. Entonces, hacer investigación siempre va a ser costoso, ¿no? ¿Y cómo podemos ayudar a los actores de la industria a desarrollar estas investigaciones o emprendimientos o pequeños negocios para la adquisición de embarcaciones en las pesquerías diversas, no necesariamente las pequeñas pesquerías artesanales y de menor escala, sino en algunos fondos concursables, los montos que se pueden aplicar también dan para el acceso a pesquerías de mayor escala sobre embarcaciones en pesquerías subexplotadas. Tenemos múltiples opciones. FAE-MIPE es un fondo estatal que ha sido creado para principalmente atender micro y pequeñas empresas de todos los sectores productivos para el acceso a capital de trabajo y otorga créditos por 3 años con periodos de gracia por un año calendario. Estos créditos, lo interesante es que se canalizan a través de empresas del sistema financiero o empresas, o mejor dicho, cooperativas de ahorro y crédito, las COPACs. Y la clasificación que se requiere para aplicar a esos fondos es la de una empresa bajo categoría normal, según la clasificación de la Superintendencia de Banca y Seguros. Lo interesante también es que las tasas de interés las define la entidad financiera interviniente, con lo cual hay puja y hay pelea y hay concurso, y pasan desapercibidas porque no son publicitadas estas posibilidades de acceso a apalancamiento, ¿no? Pueden ser solicitadas y concurren y avalan estas colocaciones de créditos COFIDE, como banca de segundo piso, y actúa de manera muy similar a lo que ha hecho con los últimos fondos de financiamiento para paliar la crisis y la emergencia sanitaria. Siguiente, por favor. Tenemos también, además de FAE-MIPE, el Fondo Crecer. Y este Fondo Crecer es bastante reciente. Y lo interesante es que permite canalizar financiamiento para empresas de hasta 9.3 mil millones de soles. Y no son fondos pequeños. Individualmente, las compañías que venden hasta 30 millones de dólares anuales pueden aplicar a este Fondo Crecer. También está orientado principalmente a, en este caso, pequeñas y medianas empresas bajo categorías o clasificaciones normales de la SBS, y en esto ha incursionado, nuevamente refiero, las instituciones financieras están aquí detalladas,
múltiples actores del sector bancario, y aplica no solamente para fondos de capital de trabajo, sino también para inversiones en activos fijos, ¿no? Como decía, la pandemia y el manejo austero de las inversiones en el sector pesquero nos ha demandado imaginación y también la investigación en la ubicación e identificación de los fondos aplicables, concursables o no concursables, para el financiamiento de actividades industriales o de menor escala o artesanales también, e incluso acuícolas en este último periodo de 2 años. Adelante, por favor, con la siguiente diapositiva. Vamos a la siguiente, por favor. El PENIPA. El PENIPA es tan interesante que en este momento está financiando a la segunda productora comercializadora de negocios acuícolas del país y principal vendedora, exportadora de concha de abanico al mercado europeo. Es tan valioso el PENIPA en este momento para ayudar a los empresarios que ha permitido que fenómenos climatológicos, como por ejemplo el fenómeno del Niño del año 2018, si no mal no recuerdo, que se produjo en Sechura y que destruyó gran parte de los cultivos de concha de abanico, levante cabeza y permitan, a partir del financiamiento con PENIPA, alertas sobre las diferencias y el uso de tecnología para poder identificar las variaciones de la temperatura superficial y subsuperficial del mar para el movimiento más oportuno de los cultivos de concha de abanico, ¿no? Esto que antes se parecía alucinante e imposible por la logística que conlleva, pues ha sido posible en algunos casos por aquellos que han estado preparados y que han invertido en herramientas tecnológicas para evitar el daño o el desastre completo, ¿no? Obviamente ahora también existen seguros para poder recuperar parte del valor de los cultivos perdidos en fenómenos como este, pero PENIPA apuesta por aquellos productores que no solamente tienen experiencia y que no pueden controlar necesariamente estos desastres biológicos, sino que tienen una visión de futuro, clientes, mercados cautivos, y que han apostado por Algo ha pasado, ¿no? Sí, algo pasó con la voz. Se fue la voz. Lo Se ha malo es congelado esto. Parece que el doctor ha perdido conexión. Sí. Creo que es un jalón de oreja porque ya se le venció el plazo. sí. Se venció con un poquito de exceso, Osvaldo. Sí, efectivamente. Bueno, por favor, creo que podemos retomar el tema concediéndole a Alfonso Miranda los 5 minutos adicionales que le propuse. Adelante, Alfonso, por favor. Muchas gracias, Osvaldo. Y quiero comenzar reconociendo el gran desarrollo profesional que han tenido tanto Dante Ontaneda como Javier García Locatelli, que son dos de los abogados más distinguidos que tiene hoy día el sector pesquero en la actividad, que por supuesto recogen la antigua escuela que ha dejado Osvaldo y que por supuesto subsiste en el sector y es reconocida ampliamente. Yo quería estos 5 minutos utilizarlos para tocar el tema de las organizaciones regionales de ordenación pesquera, que algo mencioné en mi intervención anterior. Y en la región hay 3 organizaciones de esta naturaleza previstas por el derecho internacional del mar. Primero, la Comisión Interamericana del Atún Tropical. Segundo, la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur. Y tercero, la CAMALAR, que es la Organización Antártica. Comenzamos por esta última. Perú, a pesar de tener una vocación antártica que viene desde el año 1567, cuando el virrey del Perú en esa época organizó y delineó lo que sería la primera expedición hacia los mares del sur,
Y a pesar que en diferentes documentos jurisdiccionales de nuestro país, en la Constitución y en todos los foros, hemos venido hablando de una vocación antártica, nuestra participación es prácticamente nula, y en el sector pesquero totalmente nula. Tenemos que países como Ecuador, Chile, Uruguay, Paraguay tienen cuotas para explotar recursos pesqueros de esta zona y Perú no tiene nada. Perú asiste a las reuniones realmente como convidado de piedra, como lo he dicho yo alguna vez en uno de mis artículos, y no tenemos ni idea, y por supuesto ni en el Ministerio de la Producción ni en la Cancillería he encontrado nadie que sepa nada sobre qué es lo que debemos hacer para poder participar de la explotación de estos recursos a los que el Perú tiene histórico derecho. En el caso de la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, se trabajó para la pesca del jurel. En esto solamente hemos obtenido 2% de la cuota del jurel en alta mar. Vemos que prácticamente no tenemos ninguna trascendencia. Y hoy día, en el caso de la pota, hemos dejado que la flota china crezca a unos niveles inmensos. Son más de 600 embarcaciones que tienen registradas para pescar la pota, con la consiguiente intromisión a nuestros dominios marítimos, tanto de Perú como de Ecuador y de Chile. Y además no hemos sido capaces de generar todavía en esa organización unas medidas de ordenamiento y una pesquería basada en ciencia, como lo ha propuesto y planteado Calapasur en reiteradas ocasiones. Creo que ahí los países costeros, Ecuador, Perú y Chile, deberíamos tomar el liderazgo de esto y deberíamos controlar la explotación de recursos pota y no permitir que sea una nueva oportunidad perdida. Y en el caso del atún, el Perú en los años 70 tenía un liderazgo pesquero, un liderazgo en la región, atunero. Teníamos plantas atuneras en Paita, en Chipote, en Hilo, y Perú era una promesa para el tema de la pesquería de atún, por esta ventaja comparativa que tiene nuestro país. Sin embargo, las políticas de esta época estatizaron la pesca de atún y perdimos el paso, mientras nuestro vecino Ecuador comenzó a partir de ahí una gran industria atunera que hoy día lo convierten en prácticamente el segundo país del mundo en algunos ítems de la producción atunera. Y nuestro país perdió absolutamente el paso, que quiso recuperar a partir del año 2003, ingresando a la Comisión Interamericana del Atún Tropical, consiguiendo una pequeña cuota. En el año 2007 se dio un paso muy importante para desarrollar una industria atunera con la ley 28965, que permitía que las embarcaciones extranjeras entregaran atún en nuestro país, que se considerara como una importación ese recurso, y con lo cual pasamos de prácticamente 0 desembarques de atún en nuestras plantas a 40.000 toneladas en el año 2019, 0 prácticamente trabajo, a más de 20.000 puestos directos de trabajo en la industria atunera, y de prácticamente 0 venta a 123 millones de dólares. Sin embargo, en el año 2019, un genio de la SUNAT en Paita decidió que esta pesca que traían las embarcaciones extranjeras a nuestras plantas y que daban tanto trabajo, debían pagar un 30% de impuesto, con lo cual se ha venido destruyendo toda esta actividad que se había realizado. Urge, pues, no perder esta oportunidad que ha costado tanto y que da tanto trabajo y que se proyectaba para dar trabajo a más de 100.000 personas en unos pocos años y generar más de 250 millones de dólares en exportaciones, y que sería una lástima que nuevamente Perú pierda la oportunidad de darle competitividad a una ventaja comparativa que tenemos en el mar. Es imprescindible que el Estado peruano y que los pesqueros peruanos exijamos una posición activa de Perú en defensa de nuestros intereses en las organizaciones regionales de ordenación pesquera. Gracias, Osvaldo. Gracias, Alfonso, muchas gracias. Muy interesante tu intervención final. Dante Ondaneda, por favor, adelante. Gracias, doctor, y gracias nuevamente, Alfonso, por tus palabras. Bueno, uno ya con algunos años en el sector trata de dar lo mejor de sí, sobre todo cuando hemos tenido líderes como tú que nos dejaron la valla bastante alta, ¿no? Yo como reflexión final, señores, quisiera decirles, últimamente hay algunas discusiones abiertas sobre
la existencia de algunas prácticas monopólicas, sobre ciertos oligopolios, y hay algunas miradas y algunos reflectores que se están poniendo sobre la actividad de pesca, ¿no? Y creo que los que entendemos un poco cómo funciona el negocio de la pesca, cómo funciona el sistema de la pesca, básicamente la pesca, señores, funciona, al menos la pesca industrial, gracias a las sinergias que podemos hacer entre nuestras actividades de extracción y nuestras actividades de procesamiento. Lo que siempre buscamos, señores, es las mejoras, y básicamente siempre estamos en búsqueda de eficiencias. Y esa búsqueda de eficiencia nos obliga constantemente no solamente a modernizar nuestras embarcaciones, sino nos obliga a hacer constantes inversiones, tanto en embarcaciones y en nuestras plantas. Ergo, lo que nos obliga a estar constantemente apalancados, ¿no? No hay empresa pesquera en este momento, y me atrevería a dar esa afirmación, que en ese momento no se encuentra apalancada. ¿Por qué? Porque estamos siempre en la búsqueda de esas constantes sinergias y eficiencias. Sin embargo, al día de hoy vemos algunas voces nuevamente, tanto en el Congreso como en el Poder Ejecutivo, que buscan hacer cambios significativos en nuestro ordenamiento pesquero, ¿no? Yo no digo que ningún sistema no pueda tener modificaciones o que no mute a través del tiempo. Todas las actividades tienen que mutar, todas las actividades tienen que ir poco a poco adecuándose a las realidades, ¿no? Sin embargo, no podemos empezar, por ejemplo, con discusiones como un cambio tan trascendental como se está, no sé, mencionando por ahí, que los derechos, las autorizaciones y los permisos de pesca, básicamente, y las licencias de las plantas, tengan un plazo definido de 5 años. Señores, si insistimos en ponerles plazos tan cortos, yo les aseguro que en algunos años vamos a volver a lo que ocurrió en los años, si mal no, bueno, todavía no, yo estaba muy muchacho, pero si no me equivoco, en los años 70, donde se destruyó la industria pesquera. Se destruyó la industria pesquera y todos sabemos cuántos años fueron necesarios para que la industria de la harina de pescado vuelva a tener los márgenes que hoy día tiene. Y sabemos lo que ocurrió con la industria tunera. La industria tunera al día de hoy no ha podido recuperarse, señores. Entendemos que todo sistema es perfectible, pero veamos en qué zonas puede estar fallando la actividad. Pero es lamentable, por ejemplo, hace algunos días tuve, no sé si decir oportunidad o llamarlo desdicha, de escuchar algunas de las discusiones en la Comisión de la Producción del Congreso, y vaya que el nivel era lamentable. Esperemos que si hay estos cambios, estas mejoras en el marco normativo, estén a la altura de los tiempos y de las circunstancias. Gracias. Gracias, Dante, muchas gracias. Adelante, doctor García Locatelli, por favor. Muchas gracias. Yo voy a recoger también las ideas de quienes me precedieron, principalmente en lo que respecta a al incremento de actividades pesqueras a través de la participación efectiva en las organizaciones de regulación de pesquerías a nivel internacional, ¿no? Se ha resaltado muy bien que tenemos grandes expectativas por presentar flota en la Organización Regional del Océano Pacífico Oriental, la OROP, que ha habido muy poca eficacia en la pelea sobre el acceso a una mayor cuota de captura en aguas internacionales, y que muchos otros actores globales nos han sacado muchos cuerpos de distancia en esa materia, y básicamente lo han hecho
operando en la misma zona contigua a las 200 millas, en donde nosotros vemos casualmente una alta presencia de armadores extranjeros. El país puede abrirse hacia esas operaciones innovando, modificando su regulación sin llegar a tener una conducta de país promotor de banderas de conveniencia, pero sí embanderando y trayendo vía contratos de fletamento, contratos de operación colectiva, ¿no? con armadores internacionales, para que se opere en nuevas pesquerías o pesquerías existentes en zonas en donde no estamos presentes a la fecha. Eso es perfectamente viable, se tiene que seguir estudiando y se tiene que promover. Me parece que también, conjuntamente con ello, tenemos que abrir nuestras pesquerías a nivel continental y, por supuesto, a nivel marítimo. El enorme potencial de recursos hidrobiológicos así lo exige y luego, a partir de la apertura de nuevas pesquerías, también en las existentes, innovar, generar valor agregado y cambiar un poco la receta tradicional que nos ha puesto en el mayor extractor de una especie hidrobiológica y que duda cabe de referente mundial sobre la transformación de recursos hidrobiológicos para llegar a un referente mundial en la generación de valor agregado, ¿no? Hemos visto con especial atención lo que nos ha expuesto Alfonso sobre quiénes ocupan las principales posiciones sobre generación de PBI a nivel internacional, y vemos con envidia sana esa situación, pero no va a cambiar si es que seguimos manejando la misma receta, tanto a nivel operativo, empresarial, como jurídico. Tenemos que cambiar la normativa para darle más impulso al país, a esas actividades, pero tenemos que hacernos más competitivos, ¿no? Los problemas no solamente son de la pesquería, sino del país. Y a propósito de lo que acaba de resaltar también Dante, que con penosa circunstancia ha escuchado el debate de la Comisión de la Producción, hace una semana tuve la desventura, al igual que tú, de participar en una reunión en la comisión en la que se verifiqué el mismo penoso nivel de los actores que están promoviendo modificaciones legislativas que ni siquiera atienden el propio manual parlamentario de técnica legislativa, ¿no? Que presentan tantas incongruencias y contradicciones y visiones que están anquilosadas en el pasado y que nos han llevado a un fracaso en las actividades pesqueras antaño, y un sesgo de nacionalización futura como si esa fuese la panacea o el camino para resolver los problemas del sector pesquero y de otros sectores en el país. Con todo respeto y legítima, razón, creo que podemos afirmar que no tenemos a los mejores actores políticos para comandar esas reformas y que nuestra tarea es oponernos, resistir y plantear las modificaciones que sean correctas en el momento debido, cuando haya receptividad y cuando tengamos una mejor circunstancia política, básicamente, porque económica no, la economía y la inestabilidad se hace a partir de la inestabilidad política. Lamentablemente, esta situación va a cambiar, esperemos que no dure mucho, parece que no, y vamos nuevamente a encontrar el camino fértil y a los políticos adecuados que puedan comandar esta regulación para la mejora tanto del sector productivo pesquero como del país en su conjunto. Muchas gracias. Gracias, Javier. Bueno, qué duda cabe que hay muchísimas cosas que decir u opinar, pero ha sido para mí y creo que para todos, una excelente presentación de los tres. Doctor Ferrero, adelante, por favor. Bueno, agradecerle su presencia y creo que hay tanto por hacer en el tema pesquero, como hemos podido comprobar ahora, que valdría la pena como priorizar, ¿no? los temas para ver cómo se encaran, porque si lo hacemos como ha sido hoy, una exposición de tantos a la vez, sin priorizar, creo que va a ser muy difícil avanzar en un área de riqueza para el país tan importante como es la pesquería. La pesquería es fundamental. Quizás no se ha llegado a entender la importancia que tiene la pesquería, pero sí creo que tratando de priorizar y resumiendo los puntos de vista, que puede hacer una labor de llegada a los sectores que toman las decisiones
para que entiendan la importancia que tiene la pesquería, que no es desgraciadamente la importancia que ustedes muy bien han explicado y que nosotros compartimos con esas pretensiones que son muy justas, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Les agradezco profundamente su presencia. Gracias. Encantado. Muchas gracias. Gracias. Esté muy bien, gracias a todos. Hasta pronto. Adiós. Hay que aprovechar esa riqueza, ¿no? Tal cual. Liliana, La riqueza pesquera es un tema tan importante, ¿no? Tan importante. Estamos seguros que va a Hay que haber darle oportunidad para a las ello. ventajas comparativas que tenemos la competitividad que se necesita para enfrentar los retos del mundo global. Sí. Pero muchísimas gracias. Bueno, nuevamente muchas gracias también. Hasta pronto. Que estén hasta bien. pronto.